Hola, bienvenidos a la segunda entrega de los vídeos de aprender a simular utilizando Multisim. En esta ocasión vamos a ver cómo se simula un circuito de corriente alterna. Vamos a empezar con un ejemplo bastante sencillo. Simplemente vamos a pulsar el control W para buscar en nuestra librería de componentes y vamos a poner AC. Para buscar aquí tenemos lo mismo que anteriormente, tenemos una fuente de corriente o una fuente de tensión, pero esta vez de corriente alterna. La seleccionamos y le vamos a poner también una tierra. ¿Vale? Simplemente vamos a simular este circuitito, tan sencillo. Para ello vamos a utilizar un osciloscopio Tektronix. Simplemente aquí tenemos los 4 canales y utilizamos el canal 1 para ver la tensión que estamos generando. Obviamente esto es mucha tensión, vamos a poner algo más pequeñito, por ejemplo 10 voltios RMS. Y vamos a ponerlo por ejemplo a 1 kHz. Vale, se puede poner así o también se puede poner 1 y aquí seleccionar kilohercios, megahercios y demás, ¿vale? Con los diferentes sufijos del Sistema Internacional de Medidas. Si le damos a play, ya podemos tener aquí nuestra simulación en tiempo real. Le damos doble clic al osciloscopio y se nos abre aquí como si lo tuviéramos realmente delante. Lo encendemos y aquí vemos nuestra señal. Podemos cambiar la división de tiempo y la división en el eje vertical, la división de voltaje. ¿Vale? Y efectivamente aquí, vamos a hacerlo un poquito menos, así. Aquí podemos ver exactamente los valores de nuestra señal. Incluso podemos hacer un single, ¿vale? Para que capture solamente esa señal de forma instantánea. Como podemos ver, si tenemos que cada cuadrícula vale 5 voltios, pues aquí tenemos 1, 2, ¿vale? Y casi 3, efectivamente, porque 10 voltios RMS son unos 14 voltios de pico, que efectivamente llega casi a 15, ¿vale? En cuanto al tiempo, también se podría calcular el periodo. Podemos ver que nuestra señal tiene un periodo de 1, 2, 3, 4, 5 cuadrículas, justo llega, ¿vale? Justo llega. 5 cuadrículas a 200 microsegundos cada una, sería 1 milisegundo y por tanto 1 kilohercio. Así podríamos ver nuestra señal. De todas formas, en el menú Measure podemos seleccionar las medidas que queramos de cada, digamos, de cada canal. En este caso solamente tenemos el canal 1 activo. Podemos medir frecuencia y, ¿vale? Podemos poner, por ejemplo, en este menú, podemos poner, ¿qué te digo yo? Pues tensión, ¿vale? Tensión de pico a pico, tensión RMS, por ejemplo, mínima, máxima, ¿vale? Lo que nosotros queramos. Tenemos un montón de opciones, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, así, la tensión RMS. ¿Vale? Volvemos y nos dice que efectivamente nuestra señal tiene 1 kHz y 10 voltios RMS. ¿Vale? Esto de una forma bastante anecdótica. ¿Para qué es interesante esto? Bueno, aparte de que es un osciloscopio completo con sus 4 canales, lo cual está súper bien, está muy bien sobre todo para practicar de cara al laboratorio, ¿vale? De una forma bastante intuitiva, como si estuviéramos verdaderamente trabajando en el laboratorio. Sin embargo, si queremos hacer un análisis bastante más avanzado, más profesional, lo que deberíamos de utilizar es la herramienta Transient. Vamos a ver cómo sería. Vamos a utilizar un circuito un poquitín más complejo. Vamos a poner una resistencia de... por aquí, una resistencia. Y vamos a ponerle un condensador. Vamos a ver... ¿Vale? Simplemente para tener un circuito en el que haya cosas más interesantes que medir. Vale, este condensador le vamos a dar un valor de 4,7 microfaradios, por ejemplo. Y esta resistencia le vamos a dar un valor de 30 ohmios. ¿Vale? Y vamos a simular este circuito. Por supuesto que yo esto también lo podría medir con el osciloscopio y demás, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, como decía, un análisis más profesional y más potente sería el análisis de Transient, que ya no sería un análisis de tiempo real, ya no sería aquí darle al play, sino que tendríamos que irnos aquí, a Simulate, Análisis,
y le daríamos a Transient Analysis, ¿vale? Y como veis tenemos un montón distintos de tipos de análisis, ¿vale? Pero bueno, el Transient sería el que nos interesaría ahora mismo. Vamos a empezar en el instante 0 y vamos a decirlo que termine en un instante en el que podamos ver, por ejemplo, un par de semiciclos. Como aquí tenemos 1 kilohercio, nuestro periodo es 1 milisegundo. Por tanto, si queremos ver un par de ciclos, queremos ver 2 milisegundos. Eso es 0,002 segundos, ¿vale? De esa forma se nos va a mostrar una gráfica con las tensiones y demás o intensidades que nosotros queramos, pero dentro de este margen de tiempo, desde 0 hasta 2 milisegundos. Aquí podemos seleccionar la cantidad de puntos que queremos coger. De forma general, si lo damos así en automático, va a hacerlo bien. Si no, podemos decirle el tiempo de step, es decir, el tiempo de muestreo máximo, que yo recomiendo que sea para hacerlo bien, unas 10 veces menor que el periodo de nuestra señal. Por ejemplo, si nosotros tenemos una señal de 1 milisegundo, ¿vale? 0,001 segundos, pues yo recomiendo que como mucho cojamos muestras cada una décima de ese tiempo, ¿vale? Esto simplemente va a tener una repercusión en el tiempo que tarde el ordenador en simular y en pensar y mostrarnos los datos. Si cogemos un número muy pequeño, nos va a dar unos resultados de muchísima calidad, pero va a tardar también muchísimo en calcularlo. Si le damos a Output, podemos seleccionar las señales que queremos ver, ¿vale? Por ejemplo, la intensidad en V1, la potencia de V1, ¿vale? La tensión de 1, eso se refiere a la tensión de la net, digamos, del nodo 1 y la tensión del nodo 2. ¿A qué se refiere con eso? Vale, fijaros, simplemente voy a cerrar aquí. Bueno, vamos a poner simplemente una. Añadimos una para que no deje cerrar. Vale. Si yo le doy aquí, pincho una de las nets, uno de los nodos, aquí abajo me va a decir el nombre del nodo. Este es el nodo 1. Este es el nodo 2. Y este, que es el de tierra, es el nodo 0. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber la tensión entre los bornes de R1, lo que voy a hacer va a ser pedirle la tensión entre el nodo 1 y el nodo 2, ¿vale? La diferencia potencial la resta. Volvemos a simular, análisis, transient. Y aquí en output, como hemos dicho que quiero saber la tensión entre los bornes de R1, por ejemplo, ¿vale? Pues yo le voy a decir la tensión del borne 1 al borne 2. Eso sería V1, perdón, añadimos expresión y sería V1 menos V2. Como veis, puedo seleccionar cualquier tipo de función matemática y puedo operar con mis señales sin ningún tipo de limitación ni problema. Lo cual es muy muy potente porque me permite hacer cosas que con el osciloscopio de forma general no podría hacer, ¿vale? Aquí tendría la señal entre los bornes de la resistencia R1. Y por ejemplo, si le digo V1, simplemente me va a dar la tensión en el punto V1, es decir, entre V1 y tierra, es decir, la tensión que yo tengo en mi fuente. Vale, pues vamos a añadirlo también. Y vamos a pedirle también la V2, que sería la tensión en el condensador, ¿vale? Sería la tensión entre el nodo 2 y tierra. Venga, vamos a añadirla también. Simulamos y automáticamente ya nos salen aquí nuestras señales, ¿vale? Aquí en la leyenda nos dice que es cada cosa. V1 sería la tensión en el nodo 1, vale, vamos a ponerlo aquí. La tensión en el nodo 1, es decir, entre el nodo 1 y tierra. La V2 sería la tensión entre el nodo 2 y tierra. Y V1 menos V2 pues sería la recta, que sería la tensión que tenemos en la resistencia, ¿vale? Entre los bornes de la resistencia. Si os fijáis, aquí se ve, o sea, las señales no están mal, pero es verdad que son un poquito poligonales. Es decir, que podría tener un poquito más de calidad, ¿vale? Pues para mejorarlo lo que podemos hacer es coger más puntos. Hemos cogido 10 puntos por ciclo, pero podemos coger más, ¿vale? Nos vamos a Simulate, Análisis y nos vamos a Transient, ¿vale? Y entonces aquí podemos decirle que en vez de que coja 10 puntos, que coja 20, es decir, que en un milisegundo, ¿vale? O sea, si aquí estamos mostrando cada 100 microsegundos, pues por ejemplo vamos a decirle
que muestre cada 50 microsegundos. Simulamos y fijaros, aquí ya las señales se representan con mucha mejor calidad, ¿vale? Aquí podemos hacer un montón de cosas, como por ejemplo mostrar los puntos, ¿vale? Digamos los puntos realmente medidos. Podemos utilizar cursores, ¿vale? Si le pinchamos a este botón de aquí y podemos ir moviéndolo, y aquí nos va a dar todos los datos de cada una de las señales en función de donde yo tenga mi cursor. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí en 1,5 milisegundos, ¿vale? Me va a decir, pues por ejemplo, las tensiones de cada uno de las señales. Si yo, por ejemplo, aquí, fijaros para ver el pico, este cursor, y lo pongo en este pico, veo como efectivamente el cursor 2, ¿vale? Aquí hay un 2 pequeñito, el cursor 2 y 2, ¿vale? Vale 13,96, casi 14 voltios, que es lo que vale el pico de la V1, ¿vale? Y eso lo podía aplicando para todas las señales, ¿vale? Justo en este punto, pues en V2 vale 7 voltios, 7,59, y la resistencia tiene 6,37 voltios, ¿vale? Podemos ir viendo el valor de tensión que queramos en cada momento, ¿vale? También nos va a dar la medida diferencial entre los cursores, ¿vale? Si los pongo juntos, habrá medidas que se hagan 0. A ver. Ahí está. Estas medidas de X, de Y, ¿vale? Nos da la diferencia entre el tiempo que transcurre entre los cursores. Si yo, por ejemplo, este lo pongo aquí a 0 y esto lo pongo aquí en 1,5, ¿vale? Aquí de X nos dice que hay una diferencia de un 1,5 milisegundos, efectivamente. Y también nos puede decir la diferencia en Y, ¿vale? Desde este punto hasta este punto. Por ejemplo, si yo lo pongo aquí arriba y yo este lo pongo aquí abajo, ¿vale? La diferencia en Y tendrán que ser la tensión de pico pico en V1, por ejemplo, ¿vale? Porque estoy aquí en la cresta de V1 y aquí estoy en el valle. Entonces me va a dar la tensión de pico, que son pues unos 27 voltios más o menos, ¿vale? Si sale negativo es sencillamente porque está restando, digamos, 2 menos 1, ¿vale? Si lo pongo del revés saldrá positivo. Bueno, eso efectivamente también puedo así ampliar. También puedo volver, ¿vale? Y puedo ir manipulando mi señal como yo quiera para poder verla. Aquí si le doy a Zoom Restore nos sale las señales, digamos, con su visualización por defecto. Hay muchas otras opciones, por ejemplo aquí la cuadrícula, podemos cambiar los colores de las señales, podemos cambiar el fondo, ¿vale? Vamos a ponerlo así blanco, ¿vale? Cambiar el estilo. Y en trazas, ¿vale? Tenemos un montón de opciones, ¿vale? Aquí podemos cambiar los colores, la anchura de la traza, ¿vale? Podemos editarlo a nuestro gusto. Bueno, pues esta era la introducción al análisis de circuitos en corriente alterna, y verdaderamente con esto prácticamente sabemos casi todo lo que necesitamos para simular circuitos de corriente alterna, al menos de una forma similar a lo que podría mostrarnos un osciloscopio, y sobre todo para poder hacer representaciones gráficas de nuestros circuitos, de las tensiones, las intensidades o las potencias de nuestros circuitos. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta el próximo. Un saludo.